Que Dios les bendiga. Gracias por estar conectados y seguirnos a través del estudio de la palabra de Dios. Durante los siguientes programas quiero hablarles sobre la importancia de la palabra de Dios. En la vida cristiana, en nosotros la palabra de Dios debe de ocupar una prioridad, la prioridad de nuestra vida. Lastimosamente nosotros como hondureños muchas veces seguimos la cultura y nuestra cultura es que casi no leemos, pero como cristianos debemos de hacer que esa palabra nos guste, como decía Jesús a sus discípulos: hagan que mis palabras les penetren. Porque es muy importante, es decir, si yo tengo el concepto, si usted tiene el concepto, que la Biblia es la palabra de Dios, que es el libro de la Biblia contiene la palabra de Dios, eso quiere decir que yo debo de ocupar tiempo para leerla, para oírla. Porque si yo tengo la Biblia, yo me confieso seguidor de Jesús, y no ocupo tiempo para estar leyendo la Biblia, para escucharla con atención, entonces mi vida espiritual no va a crecer como debiera de crecer. No voy a conocer a Jesús como debiera de conocerlo, como nos lo presenta la palabra de Dios. Así que darle prioridad, darle una importancia prioritaria a la Biblia, para leerla y para escucharla. Quiero compartirles con ustedes, miren la importancia que Dios le da a la palabra. Fíjese que Dios, cuando sacó a Israel de Egipto, al tercer día de haberlo sacado, lo llevó y allá, camino de 3 días, llegaron al monte de Sinaí. Y ahí dijo Dios a Moisés que se detuviera y que le reuniera a todo el pueblo. Y el pueblo se detuvo. Ahí Dios lo detuvo. Y lo detuvo para darle leyes, para darles mandamientos, preceptos. Era una prueba para ellos. En aquel entonces, en ese tiempo, las naciones no tenían leyes. La ley era el rey. Es decir, lo que el rey decía, el rey de cada pueblo, de cada nación decía, eso era la ley. Todo giraba alrededor del rey. Pero entonces Dios dijo, le voy a dar leyes a mi pueblo. Y los detuvo allí y comenzó a darles leyes. ¿Por qué? Porque la ley trae orden. La ley sirve para impartir justicia, para ser guiados, para saber hacia dónde vamos. Y entonces de ahí que Dios los detiene antes de que sigan adelante. Era un pueblo grande, dice que eran de a pie, hombres, eran 1.600.000 hombres los que salieron de Egipto. Eso quiere decir que era un pueblo numeroso. Entonces ellos tenían que tener leyes y por eso es que Dios los detuvo para darles esas leyes. Lastimosamente, fíjese que desde aquel entonces el pueblo no quiso oír a Dios, porque cuando Dios se manifestó en aquel monte a través del fuego, dice que el fuego temblaba y que la voz de Dios era como de el monte temblaba, y que la voz de Dios era como de trompeta. Ellos dijeron, aquí nos vamos a morir. Y le dijeron a Moisés, Moisés, escucha tú, que Dios hable contigo, que Él te diga todo lo que tiene que decirte y tú comunícanos qué es lo que Dios te dice. Nosotros te vamos a oír como que estemos oyendo a Dios. ¿Se imagina eso para Dios? Fue un rechazo. No quisieron oír a Dios, no lo quisieron, y el corazón de Dios, por decirlo así, se dolió. Pero entonces de ahí la importancia que Dios le dio a eso, que
que el pueblo de Israel tuviera leyes, tuviera mandamientos, tuviera preceptos, porque no puede haber un pueblo que no tenga estas cosas. Y la Biblia, en ella está expresada las leyes de Dios, la voluntad de Dios, los preceptos de Dios para que nosotros los atesoremos. Y es para nuestro bien, es para hacernos bien, dice la Biblia. Así que al grado que después Dios, instruyendo a Israel y dándose cuenta lo importancia que es su palabra escrita, les dijo a los israelitas: cuando ustedes tengan un rey, cuando ustedes tengan rey, entonces pónganle esta ley, pongan mi ley en el escritorio del rey, a fin de que el rey lea esa palabra todos los días, para que el temor de Dios no falte en él, para que él no se enorgullezca y se crea más que sus hermanos por llegar a ser rey, para que él se aparte de la avaricia, que se aparte de la inmoralidad sexual. Y Dios comenzó a dar esa orientación, pero nosotros sabemos que también los reyes de Israel no atendieron la enseñanza de Dios, y quizás pocos de ellos tenían esa palabra en su escritorio, pocos la leían. Es decir, que esa ha sido una lucha de Dios con su pueblo, que su pueblo le dé relevancia a su palabra. No podemos vivir la vida cristiana. A mí si una persona me dice: yo creo en Cristo, pero si yo le pregunto: ¿tú tienes? Eso quiere decir que tú lees la Biblia. Pues mire, de vez en cuando no la leo. Entonces le digo: a ti te falta, no puedes seguir a Jesús sin saber qué enseña la Biblia de Jesús, porque Jesús dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Ese es el gran problema, que la mayoría de nosotros creemos en Cristo como solamente por lo que hemos oído vagamente. Por ejemplo, si lo oímos de nuestros padres, pero nuestros padres tampoco leían la Biblia. Tenemos un concepto distorsionado de Dios, pero la Biblia nos presenta a Dios. La Biblia, por ejemplo, ¿tú quieres conocer a Jesús? Lee los evangelios. ¿Quieres ir más profundo con Él? Lee las epístolas. ¿Quieres conocer a Jesús ahora? Lee el Apocalipsis. ¿Sabes por qué? Porque los evangelios te presentan al Jesús histórico, al Jesús que visitó la tierra como siervo, como un hombre humilde. Pero el libro de Apocalipsis no lo presenta así. Cuando tú lees y ves la presentación que el Apocalipsis hace de Jesús, tú vas a ver la enorme diferencia, y lo que debemos de hacer es creer en el Cristo del Apocalipsis. Hoy lo presenta, en el Apocalipsis lo presenta como Rey de Reyes y Señor de Señores, pero tú no lo vas a hacer así si no lees esa palabra. La vida cristiana no es simplemente que creamos que Dios existe. La Biblia nos enseña y dice: ¿tú crees en Dios? Bien haces. Pero debes de saber que aún los demonios creen en Dios. Tu fe debe de ir más que eso. Tú le debes de creer al Dios en que tú crees. ¿Y qué es lo que debemos de creer? Lo que dice la Biblia. Jesús dice: estas palabras, o sea, ese libro, esas palabras que están en la Biblia, se han escrito para que vosotros creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en su nombre tengáis vida eterna. Mi hermano, así de importante
es la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a afirmar en la fe. Yo conozco gente que ora mucho. Gracias a Dios por los que oran. No estoy en contra de eso, pero conozco gente que ora mucho y poco lee la Biblia. Incluso conozco gente que a veces vienen a las reuniones y mientras se predica la palabra, ellos están orando. ¿Y sabes qué? Eso no debiera de ser así. Todo tiene su tiempo. Pero dime una cosa, ¿qué es más importante? ¿Lo que Dios tiene que decirme a mí o lo que yo le digo a Dios? Cuando te digo lo que Dios tiene que decirme a mí, es lo que dice la Biblia, lo que la palabra de Dios me enseña. Claro que es mucho más importante lo que Él me dice, así que comienza a tener tiempos. Yo hace más de 50 años que leo la Biblia y trato de leerla siempre, trato de leerla todos los días. Muchas veces es posible que no ore por alguna circunstancia, pero siempre trato de leer la palabra de Dios, porque en eso está mi vida. En eso está mi vida. Así es de importante la palabra de Dios. Espero que pongas en tu corazón esta verdad y le des más lugar a Dios a través de su palabra. Que no ignores la Biblia. No te vaya a pasar como aquel niño que le dijo a su papá: papá, ¿la Biblia es la palabra de Dios? Y el papá dijo: sí, hijo, la Biblia es la palabra de Dios. Papá, ¿estás seguro que la Biblia es la palabra de Dios? El papá dijo: sí, hijo, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces dijo el niño: papá, entonces devolvámosle la Biblia a Dios, porque de todos modos aquí en casa no la solemos leer. Qué tremendo, ¿verdad? Comienza a leer, a dedicar más tiempo a leer y a escuchar la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y el que escucha las palabras de este libro. Recuerda, bienaventurado el que lee y el que escucha las palabras de este libro. Nos vemos en el próximo.